Saludos, buenas, una vez más con su profe Saúl Montero. Hoy estaremos hablando aquí de lo que son las identidades pitagóricas o identidades trigonométricas, como la llaman muchos. Bien, entonces, la identidad pitagórica, vamos a ver por qué ese nombre, por qué esto. Esto tiene una relación concreta con lo que es el círculo unitario. Para los que no sepan lo que es un círculo unitario es una circunferencia de radio 1, es decir, el radio es esa parte del triángulo que viene siendo, como quien dice, la hipotenusa y eso mide 1. La longitud de esa línea es 1. Es un círculo unitario porque también intersecta en todos los unos de los ejes, es decir, en el eje X, en el 1 y el -1, en el eje Y, esto es Y positivo, en el Y positivo y en el menos Y. Entonces, vamos a ver, ustedes saben que el teorema de Pitágoras dice o establece que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, es decir, el cuadrado de la suma de los catetos. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver esto con trigonometría. ¿Por qué identidades pitagóricas? Es decir, porque a través del teorema de Pitágoras salen las identidades. Ustedes saben que también la relación del seno, coseno y tangente son las relaciones de dos lados, pero las voy a volver a reescribir. El seno de un ángulo, todos sabemos que relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el lado adyacente de un triángulo sobre la hipotenusa. La tangente de un ángulo relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente de un triángulo. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Si el círculo unitario es de radio 1, vamos a enfocarnos solamente en el triángulo rectángulo que está dentro de la circunferencia. Entonces, vamos a suponer que el ángulo θ esté aquí. El lado que está frente al triángulo, ya sabemos que es el cateto opuesto. El lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa y el otro lado que queda debajo de él sería el cateto adyacente. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a enfocarnos en el triángulo verde. El seno del ángulo es el lado opuesto sobre adyacente. Perdón, el seno del ángulo es el seno del ángulo es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a ponerlo aquí debajo. El seno del ángulo va a ser igual cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ya ustedes saben que la hipotenusa mide 1. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual al lado opuesto sobre 1. Entonces, toda cantidad sobre 1 seguirá siendo la misma cantidad. Quedamos entonces en conclusión que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Es decir, que el cateto opuesto del triángulo va a recibir el nombre como el seno del ángulo. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el coseno. El coseno de un ángulo va a ser igual a las relaciones de los lados del triángulo rectángulo, el lado adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa, como ya sabemos, mide 1 en este caso, entonces seguirá siendo adyacente sobre 1. Luego de esto concluimos que el coseno del ángulo va a ser igual al lado adyacente. Ubicamos el lado adyacente en otro triángulo y aquí quedaría que este lado pertenece, vamos a cambiar el formato, este lado pertenece a coseno del ángulo. Entonces vamos a aplicar estos lados, es decir, vamos a sacar el triángulo para que lo puedan apreciar mejor. Este triángulo rectángulo de hipotenusa 1, vamos a ver. La hipotenusa aquí es 1 y quedamos que el lado opuesto es llamado seno del ángulo, y el lado adyacente, el coseno del ángulo. Entonces, recuerden también que este lado es un cateto y este lado es un cateto y esta es la hipotenusa. Entonces, subimos acá y miren qué pasa. Aquí nace una identidad. ¿Cuál es esa identidad? La hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? En este caso es 1 al cuadrado. Va a ser igual. ¿Quién es el cateto? Hay dos catetos. Aquí usted lo puede numerar como 1 y 2, como le plazca. En este caso voy a decir que el seno, es decir, seno del ángulo como un cateto lo elevo al cuadrado más el coseno del ángulo al cuadrado. Aquí nace la primera identidad pitagórica, es decir, 1 es lo mismo que usted reescriba seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo. Aquí está la primera identidad.
Pasamos luego de esto a sacar varias identidades de ella misma. Pero ¿cuáles son esas? Podemos agarrar la misma función y reescribirla y dividirla entre el seno cuadrado o coseno cuadrado o cualquier otra función. En mi caso voy a voltear la función. Si uno es igual a seno cuadrado del ángulo a coseno cuadrado del ángulo, vamos a escribirlo al revés, de otro color para no mezclar. Es decir, seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo también es lo mismo. Es decir, yo la volteé en este caso. Vamos a dividir esa función todo en lo que es seno cuadrado del ángulo. Los tres términos los voy a dividir entre seno cuadrado del ángulo. Es decir, seno cuadrado del ángulo, seno cuadrado del ángulo, seno cuadrado del ángulo. Seno cuadrado entre seno cuadrado del ángulo, del mismo ángulo, son términos semejantes. Y si le dio una misma cantidad entre su misma cantidad, una cantidad entre su misma cantidad sería 1, aquí se vuelve uno más. Ustedes recuerdan anteriormente en los videos que existen también lo que son esta función. Se va a poner abajo del círculo, que la tangente de un ángulo es seno sobre coseno. Mayormente muchos se lo han embotellado así, ¿por dónde sale esto? Recuerden que la función tangente es igual al lado opuesto sobre el adyacente. Y por eso es que el lado opuesto en otro triángulo es el seno, el adyacente es el coseno, y por eso tangente es igual a seno sobre coseno. Ustedes saben que estas funciones también tienen una recíproca. La recíproca de la tangente es la cotangente. Si tangente es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo, la cotangente va a ser igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo, porque se llama recíproco, que se comportan al revés. Si la tangente es 1 sobre 2, la cotangente sería 2 sobre 1. Entonces, es lo mismo. En este caso, como tenemos coseno sobre seno, fíjense que está hablando de la cotangente, pero hay una diferencia, que el coseno está al cuadrado y el seno está al cuadrado, entonces esto sería cotangente cuadrado del ángulo más. Pero ¿quién es 1 sobre seno? Recuerden también esto, que seno tiene una recíproca. Seno del ángulo es lo mismo que 1 sobre secante, perdón, cosecante, perdón, que solemos confundir esto con los nombres, que es lo mismo que 1 sobre cosecante del ángulo. Entonces, como esto es 1 sobre cosecante, también podemos hacer un despeje y decir que cosecante del ángulo es 1 sobre seno del ángulo. Entonces, 1 sobre seno del ángulo, como el 1 está al cuadrado, porque 1 y 1 al cuadrado es lo mismo, esto sería cosecante cuadrado del ángulo. Aquí nace otra identidad. Fíjense, ya tenemos la roja, la verde, y tenemos esta que está aquí, la voy a sombrear de color negro, que es la de la tangente, la de la cotangente, y tenemos lo que es la del seno y la de la cosecante. Bien, entonces, miren cómo ya nacieron unas cuantas más. A través de esto vamos a ver cuántas más podemos sacar. Vamos a cambiar el cursor de negro. Entonces, vamos a volver a aplicar nuestra identidad pitagórica, que este que está aquí, con el asterisco. Entonces, seno cuadrado del ángulo, perdón ahí, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 al cuadrado, pero voy a dejar todo cuadrado, sí, para no confundir. Como yo anteriormente dividí todo entre seno, vamos a dividir todo esto ahora entre coseno para ver qué otras identidades aparecen. Vamos a poner el cursor de divisor. Vamos a dividir ahora en coseno cuadrado y coseno cuadrado. Seno sobre coseno, habíamos dicho que era tangente, como lo vemos aquí, aquí. Entonces, como están al cuadrado los dos, sería tangente cuadrado del ángulo. Si no lo había comentado anteriormente, el cuadrado se le pone encima de la función para identificar que está el cuadrado. Mucha gente le pone el cuadrado arriba de tita y pueden confundir esto con que el argumento es que está el cuadrado. Yo les recomiendo que pongan el cuadrado encima de la función, es decir, encima del seno, del coseno, de la tangente, para que se pueda apreciar mejor. Ahora más, coseno sobre coseno, cuadrado, como están al cuadrado ambos, sería 1, que es igual 1 sobre coseno, habíamos dicho que era. Ah, no, en esta parte no la puse. 1 sobre coseno es una recíproca. 1 sobre coseno del ángulo va a ser igual a lo que es la secante del ángulo. Entonces, si me di a interpretar con este término rojo que está aquí,
que lo podemos apreciar como otra identidad. Entonces aquí podemos decir o concluir que esto sería secante cuadrado del ángulo, que el 1 está al cuadrado y el coseno también al cuadrado. Aquí nace otra identidad trigonométrica o pitagórica, como le quieran llamar. Yo le llamo trigonométrica porque para mí la pitagórica es la de arriba, la roja que está aquí, y la otra nacen de ellas. Entonces, ya que tenemos estas identidades demostradas o sacadas de la pitagórica, también nosotros podemos hacer un despeje. Si a usted en una ocasión le sale, ¿quién es la secante cuadrado? La secante cuadrado del ángulo, usted puede decir que eso es igual a tangente cuadrado más uno, pero también puede despejar la tangente y decir que secante cuadrado del ángulo menos uno, porque el opuesto aditivo de uno menos uno, y saben que se les resta una unidad de ambos lados y quedaría secante cuadrado menos uno, va a ser igual también a tangente cuadrado del ángulo. Esto que está aquí debajo es otra identidad. Es decir, las identidades hay que saber jugar con ellas, porque esto es como un rompecabezas. Usted le pone un ejercicio que más adelante veremos y a través de él va a buscar la forma de llegar a la solución.